Presenta este programa Banco República, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Interamericana de Cómputos. Muy bien, seguimos en ADN, como les anunciamos, para hablar de la reforma del Estado. Ha sido dada en llamar la madre de todas las reformas y tenemos el gusto de tener como invitado a Conrado Ramos, director de la Oficina del Servicio Civil. Gracias, Conrado, por estar. Martín Pereira, que es presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y presidente de COFE, la Confederación de Funcionarios del Estado. Para arrancar, ¿qué es la reforma del Estado? ¿Reforma o transformación de la estructura estatal, no? Pero del aparato estatal. Te gusta complicarla, ¿a vos te gustan? No, pues ellos... ¿Te gustan los papers donde le ponen el nombre de reforma del Estado, en otra época era fortalecimiento institucional. También. Le esquivás a la reforma porque está tan gastada que nadie quiere o la madre de todas las reformas. O la madre de todas las reformas, como decían ellos. Bueno, en primer lugar, un gusto estar con ustedes. La verdad es un placer, como siempre, y compartir con Martín también. No, el tema es el siguiente, uno le puede poner mucha cosa adentro, es una bota, a mí me enseñaron una vez en Alemania hablando de esto, profesores, es una bota que no tiene fondo, vos le pones cosas, puedes poner cualquier cosa ahí adentro. Entonces yo diría, hay que hablar de distintos niveles de reforma, cuando uno habla de reforma de Estado. Puede hacer un nivel macro y dice, bueno, hay un modelo de desarrollo del Estado. El Estado puede ser un modelo de desarrollo más volcado en que se retira y deja más al mercado, a la comunidad, a la sociedad civil, a las familias. El juego familia, sociedad civil, Estado y mercado, eso marca grandes pautas de una reforma de Estado. Hay un nivel meso, que uno puede decir, reformas institucionales, junto a ministerios, achico ministerios, suprimo, privatizo, no privatizo, genero empresas públicas, las multiplico, pongo más personas públicas estatales, duplico las personas públicas estatales, le trato de huir al derecho público, son reformas de Estado. También son grandes reformas las reformas sectoriales, Sistema Nacional Integrado de Salud, fortalecer todo lo que tiene que ver la parte financiera del Estado, la superintendencia del Banco Central, del Banco de Seguros, hay muchísimas reformas institucionales. Y después una reforma más micro, de un micro nivel, que es la gestión misma. Es decir, y ahí empezamos a hablar de los funcionarios públicos, de si evaluamos por resultados, si hay compromisos de gestión. Si es de pronto la parte que la gente más identificada tiene, es la parte, ¿no?, que la gente identifica más con reforma de Estado. Pero digo, hay distintos niveles. Entonces cuando se dice, ¿se hizo reforma de Estado o no? El país ha ido avanzando, se han ido haciendo reformas de Estado. Justamente este nivel más micro, el otro día me decían especialistas, particularmente del Piazzo, me decía que por muchos años desde el derecho administrativo no se miró el tema de la función pública. Específicamente, transformaciones profundas como las que nos proponemos ahora, y quizás esa es la parte que más se identifica a la gente, dice, no se hace la reforma de Estado. Digo, como para situar el tema en términos académicos. Martín, y desde el punto de vista de los trabajadores, ¿qué visualizan como la reforma del Estado? Porque cuando hubo algunos intentos de tocar la estructura del Estado, los trabajadores siempre tuvieron una consigna que es que el Estado es el patrimonio de los uruguayos y que no se puede prácticamente tocar. No, nosotros entendemos que sí puede discutirse y con Servicio Civil lo discutimos seguidamente, y hay que ver hacia dónde se avanza y qué Estado se quiere. La primera discusión es, como planteaba Conrado, si va a haber menos Estado presente, si va a haber más Estado, de qué manera se quiere plantear un Estado. Esa es la primera discusión para después ir a las reformas más micro que se intenten. Nosotros entendemos que el Estado uruguayo en la demostración de la pandemia ha estado presente y hemos tenido los resultados que tenemos por tener un Estado fuerte, pero hay que seguir avanzando. Años atrás se discutía la tecnología, las aplicaciones, se sigue discutiendo, pero hoy están insertas en el Estado. El teletrabajo que se ha puesto en discusión ahora nuevamente con la pandemia es parte también de la discusión que hay que hacer con el Estado. Entonces, la primera discusión debe ser qué Estado se quiere y después ir a una reforma general, a micro reformas, pero siempre sabiendo, y de la concepción del movimiento sindical, que el Estado tiene que estar presente y que esta pandemia ha demostrado que parte de lo que decíamos
los países que han tenido un Estado fuerte les ha ido mejor. Uruguay lo tenía un sistema de salud fuerte que es parte del Estado y se ha avanzado. No podemos discutir la reforma del Estado con el empleado público versus el privado o el mercado versus el Estado, porque el Estado cumple un rol hacia la sociedad que no es de competencia y de generar ganancia. Algunas empresas la generan y hay que discutir si eso vuelve hacia la población o vuelve hacia rentas generales para hacer caja. Esas discusiones van hacia otro nivel, al de que tener que ir a si hay una reforma o no hay una reforma, la madre de la reforma o micro reformas para generar una reforma más amplia. Pero la primera discusión es ¿qué Estado se quiere? No, complementando lo que decía Martín, uno puede coincidir, y coincidimos con muchas cosas, pero de repente el diablo se mete en los detalles. Claro. Por ejemplo, ahora que nos proponemos hacer reestructuras en los ministerios, ¿no? Uno no es tan blanco y negro el tema mercado o Estado. ¿Qué quiero que haga un ministerio? ¿Cuál es la función principal? Diseñar políticas. Las cabezas ministeriales, fundamentalmente el rol que tiene, a diferencia de las empresas públicas que tienen que proveer servicios, los ministerios diseñan políticas. ¿Están preparados para diseñar políticas? Por ejemplo, el Ministerio de Industria, ¿estuvo preparado históricamente para diseñar la política que tiene que desarrollar Antel, UTE, por ejemplo? Yo te hago una pregunta, Conrado, los dos. ¿Cuál es la relación Estado y gobierno? Me parece que es fundamental tener claro, ¿no? Porque uno imagina la estructura del Estado más allá de los énfasis políticos que puedan tener distintas administraciones, ¿o no? Sí, ahí está la cultura que se tenga también. Los anglosajones usan gobierno en lugar de Estado. Nosotros usamos Estado y solemos confundir muchas veces Estado y gobierno. Estado, y por eso se habla de políticas de Estado, se supone que es una estructura institucional más permanente, de largo aliento, mientras que el gobierno es el gobierno instituido a través de elecciones que tiene que desarrollar un programa de gobierno y que tiene un periodo mucho más acotado. Porque eso va un poco en lo que tú planteabas. ¿Es la estructura del Estado la que tiene que generar las políticas industriales, como tu ejemplo, o son los dirigentes políticos que ganan la elección y son los responsables de gestión los que le ponen los énfasis? En ese sentido yo creo que son los dirigentes políticos. Un partido político o una coalición de gobierno que gana las elecciones tiene el derecho de poder tener sus lineamientos de política pública. Y por ejemplo en materia de política energética, si eso tiene un largo aliento y hay consensos nacionales y se generan estos acuerdos interpartidarios, mucho mejor, como en su momento fue la política energética. Sí, pero perdón, yo quiero retomar un tema de la participación de los trabajadores por dos cosas. Las grandes reformas necesitan un cierto consenso social para que se puedan llevar a cabo. Sí, señor. Porque si no, aparece cualquiera haciendo un referéndum, te junta la firma en 14 minutos y ¿no? Con el amor que le tenemos los uruguayos a las empresas públicas, acordate que la grosería de los piratas y todo eso la comimos toda y se votó y se... Entonces, siempre que hay una reforma, me parece a mí, es inevitable que alguien pierda algo. Alguien pierda algo y quizá alguien gane, pero alguien pierda algo. Entonces, a mí me da la sensación de que los trabajadores, los sindicatos, han visto esto en clave de esa clave que vos decís que no hay que plantear de privados contra públicos. Han visto esto en clave de que la reforma nos va a tocar derechos adquiridos durante mucho tiempo, y por eso cuando han surgido algunas ideas llaman un referéndum o sea una movilización, y me parece que a veces han sido parte del problema, han sido un obstáculo para que la discusión fluya. No, la defensa de los derechos, eso se ha dado y puedo compartir un poco el planteo que haces. Estamos discutiendo en un presupuesto los planteos que muchos nacen de servicio civil y las garantías que le hemos puesto al presupuesto en negociaciones con servicio civil fue que esté la presencia de los trabajadores, no solamente porque en ese planteo que se hace de los sindicatos van a poner traba a una reforma. Los sindicatos queremos que esté en la garantía, se abra una carrera funcional, por supuesto que la queremos, pero hay compañeros que hoy, en una tabla hecha en estas circunstancias, como está la economía del país, que va a ser a la baja, porque el mismo Servicio Civil, Conrado lo puede decir, pone que se destine los ahorros para la carrera, y si no se pone en esa, va a haber gente que no va a tener posibilidad a esa carrera. Estamos pidiendo que se respete
la carrera funcional, que es lo que venimos reclamando y que se plantea que es parte de la reforma. Está bien. Martín, vos estás hablando de cosas micro, pero yo, por ejemplo, te pongo Sí, este ejemplo. Ustedes erigieron, por la vía del discurso, a las empresas públicas en parte del patrimonio de los uruguayos. Hay empresas públicas que los uruguayos nos han costado dinero, ¿no? Y a mí realmente me cuesta mucho ver que una empresa es patrimonio. El patrimonio es otra cosa, el patrimonio es la educación de nuestros hijos, el patrimonio, pero no es un ladrillo con un montón de gente adentro que a veces cumple ineficientemente funciones y nos cuesta plata a todos los uruguayos. ¿Qué clase de patrimonio es ese? No, está bien. Creo que, para hablar claro, se está refiriendo a ANCAP, hubo problemas de gestión claramente y hay que ver si da la deficiencia, cambiar los modelos de gestión que tengan las empresas para, como lo son la mayoría y que se ha demostrado, que aportan, lo que decíamos hoy, aportan a rentas generales para hacer caja dentro del Estado, que se puedan aplicar distintas políticas. Después, eso hay que ver la conducción y los planes hacia dónde van. No es algo que es una bandera que abrazamos y si se hunde, sino que intentamos y que sea de avanzar en ese sentido la empresa. En el caso de ANCAP, dio las pérdidas que dio toda la discusión pública que se dio, y bueno, hay varios factores que intentaron ir contra ANCAP y los trabajadores le hemos defendido, como defendemos el plebiscito, pero no es algo que defendemos todo lo que está mal hecho, sino que defendemos la empresa que sabemos que puede dar mucho más de lo que se utilizó. Perdóname, Raúl, Sí, pero Conrado, lo que yo digo, ¿estoy totalmente equivocado? Yo creo que no, en el sentido de que, y iba por ahí, hoy quise decir un poco eso, el no poner directamente, te voy a dar un ejemplo concreto, el tema de las tercerizaciones en empresas públicas o a nivel de la administración central. Quizás es necesario avanzar en algunas tercerizaciones, no es una mala palabra. Por lo general uno siente, sobre todo a DEOM, esto nos quieren tercerizar y esto es una precarización. ¿Por qué una tercerización es una precarización? Estoy suponiendo que el mercado privado de trabajo es un mercado de segunda precarizado y que por lo tanto es una salvación, un buque de flotación estar dentro del Estado. No necesariamente. Lo que tenemos es hacer una revisión muy exhaustiva de qué cosas tenemos que tener dentro del Estado, financiadas por el Estado, con funcionarios públicos, y hacerlo productivo. Si yo tengo cosas que no son productivas dentro del Estado, lo que se transforma es lo que decís tú, en un peso para toda la sociedad. Y quizás, como la fuerza sindical quien duda de la fuerza sindical de la mesa coordinadora de entes, enormemente, para una empresa pública es una cosa muy potente, de repente tienen la fuerza, como pasa con ADEOM, de quizás no hay lugar ni siquiera para discutir, tengo que tener los servicios básicos provistos y otros los puedo proveer por otros medios. Yo creo que ahí es cuando a veces se pueden transformar en conquistas corporativas al costo del resto de los uruguayos. Pero no digo que eso siempre pase. No, pues las tercerizaciones en ese planteo han quedado demostrados en muchos organismos públicos que se tercerizan servicios permanentes y que son potestad del Estado. Hay ejemplos como que nosotros planteamos, al lado de la salud, las empresas de limpieza dentro de los hospitales. No es lo mismo limpiar en un shopping que limpiar dentro de un hospital. La alta rotación que se tiene hace que nosotros defendamos a los compañeros y lo logramos de que mantengan, aunque cambie la empresa, mantienen los mismos trabajadores, porque formar a un trabajador para que limpie dentro del CTI, limpie un bloque quirúrgico, no es lo mismo que limpie un pasillo. Completamente de acuerdo. Entonces hay eso que discutir los casos. No ocurre lo mismo con la limpieza de la ciudad. No, está bien, Sin pero embargo, la limpieza de la ciudad se defiende con la misma no se ha vehemencia. mejorado en los lugares que está privatizada en algunos sectores. Porque son malas es lo que están privatizaciones, claro. pero no por el mecanismo de la privatización. Está bien, pero per los se. ejemplos que hay han sido más costosos para el Estado y los servicios no es que no necesariamente lo tercerizado más costosos, ha sido privado. Porque lo que tenés dentro del Estado cuando está mal provisto es muy costoso también. Bajemos la pelota al piso porque, lo hablamos antes de comenzar el programa, la cantidad de propuestas de reforma al Estado son iguales a los gobiernos prácticamente que han venido post-dictadura. ¿Cuáles son los énfasis? Se aprobó anoche el presupuesto, probablemente no tenga ninguna reforma sustancial en diputados. Va a quedar lo que se aprobó. ¿Qué hay de particular de reforma al Estado en este presupuesto, en esta administración? Bueno, en particular hay una propuesta de reestructura de todos los ministerios en un plazo de 18 meses
y un poco es con esta discusión que venimos trayendo. ¿Qué queremos que hagan los ministerios? Los ministerios son estructuras organizativas adecuadas para cumplir el rol que tienen. Entonces lo que se hace es revisar el rol que debe tener cada ministerio con una planificación estratégica adecuada. ¿Cuáles son los diseños de procesos? ¿Los procesos que se desarrollan adentro de un ministerio son racionales o son vericuetos que van para un lado y para otro, un trámite, y de repente hay procesos que al ciudadano no le llegan los servicios adecuadamente? Y luego, la estructura de funcionarios con sus perfiles, ¿es adecuada para el rol esencial que tiene un ministerio? Yo creo que eso es lo que es necesario revisar, y de alguna manera es lo que se está proponiendo, revisar esa estructura, esa cáscara del Estado, para luego ver qué perfiles de funcionarios necesitamos, cuáles no tenemos hoy en día que hay que incorporar, perfiles que son muy difíciles de obtener, y qué perfiles hoy en día tenemos excedente de estos perfiles dentro del Estado, y para eso se han dado todas las garantías. Hemos discutido, hemos negociado con COFE de que COFE esté presente en todos los procesos de reestructura, e inclusive mediante una capacitación, porque no hacer participar sin que se entienda cómo va el proceso, sino que eso es lo que nos hemos preocupado mucho, de que haya garantías de participación. En términos generales, ¿cómo ve COFE la propuesta que va en el presupuesto de reforma del Estado o de transformación de la estructura estatal? No es una propuesta nueva en esto que hablábamos de la reforma del Estado, que bien lo planteas vos. Cada gobierno viene con ese planteo. Como se lo hemos transmitido a Conrado, lo hemos hecho públicamente, creemos que no vamos... COFE va a ser la piedra en el camino, sino que los propios ministros tienen objeciones, van a tener objeciones con intentar avanzar, porque va hacia una lógica que de fondo se puede compartir, pero que en la realidad y en la política uruguaya, en que cada ministro trae a su gente de confianza y demás, y el manejo de partidas salariales que las puede hacer discrecionalmente, va a haber trabas en el sentido de poder aplicarlo. En base a la negociación pudimos integrar en el articulado que COFE esté presente reclamando que se cumpliera con la ley de negociación colectiva, pero es difícil hacer una reforma cuando no se cuenta con el dinero para poder hacerla. Porque en esto que plantea, hay perfiles, como decía Conrado, que dentro del Estado hacen un poco de currículum, trabajan 1 o 2 años y se van al sector privado rápidamente. Nosotros tenemos y rechazamos las declaraciones de excedencia, gente que ha trabajado para el Estado. Se genera ahí un ruido, que estamos en conversaciones, de la transformación a través de un curso. Si no lo salva, ¿qué sucede con ese trabajador? Se estaría generando una nueva causal de destitución. La formación de los trabajadores es un reclamo permanente de los sindicatos, pero también hay que ver que se ha utilizado a un trabajador por 20, 30 años y ahora lo vamos a mandar para la casa con una declaración de excedencia en la cual hay una pérdida salarial para los trabajadores, y bueno, en eso vamos a sentarnos y a trabajar. Nosotros no estamos en contra de que haya una reforma y que se pueda mejorar y que tengamos las reglas claras de juego, que hoy no están claras. Hoy no hay una estructura, hay gente, un administrativo puede cobrar 100.000 pesos en un lugar y 15.000 pesos en otro, haciendo la misma tarea. Dentro de los mismos ministerios se duplican servicios. Son cosas que hay que discutirlas con los cuidados de la carrera que tienen que tener y no de lesionar derechos. Todos tienen que competir y el mejor es el que tiene que quedar. Nosotros planteamos que deben ser todos los cargos concursables. Esa es una discusión cuando sale la carrera, hasta dónde concursamos, hasta dónde son políticos, y bueno, en esas partes tenemos que discutirla, pero... Lo garantizamos eso, yo no lo había visto garantizado en otra ley de presupuesto, que al final de las reestructuras, por lo menos el 50% de los cargos de conducción tengan que estar concursados. Hoy en día no hay ninguno concursado. ¿Qué te parece? O sea, menos del 10% de los cargos de conducción están concursados. Nos vamos a una tanda y seguimos hablando de la reforma del Estado. Ya volvemos. Seguimos en ADN analizando el tema de la reforma del Estado. En algún momento, no sé si exactamente en el origen de esto, las políticas proselitistas jugaron un papel central, ¿no? Hay que ver cómo creció del gobierno de Oliva Echeverri para acá, ¿no? Es impresionante. Es impresionante ver la curva esa, realmente llama la atención. Hay un montón de temas delicados, tremendamente delicados. Podríamos mencionar desde la seguridad
la educación, la salud también, que los cambios de gobierno son luego tierra arrasada. Gana un gobierno, borra todo, arranca de nuevo, ¿no? Y así vivimos en una noria. En la reforma del Estado se da un fenómeno similar. O tenemos amplios niveles. Por ejemplo, ahora se va a formar la comisión sobre la seguridad social, donde parece que hay 4 o 5 cosas que nadie... ya está funcionando hace... Ahí está. Ya está avanzado, ¿no? Ya empezó a funcionar. Donde hay 3 o 4 cosas que no hay duda y no, o sea, hay acuerdo total. Sí, claro. En la reforma del Estado, ¿es posible hacer eso? Formar una comisión en la que, digamos, desde el punto de vista ideológico, que los partidos que tenemos en el país puedan hacer un camino común. Yo creo que hubiese sido lo ideal, ¿no? Quizás con otros sombreros, cuando he hecho campaña política, eso lo reclamaba, como tenía que ser políticas de Estado, porque por este riesgo de que después venga otro gobierno y es tierra arrasada. Yo ahora en el Parlamento insistí mucho que nosotros queríamos que la nueva carrera administrativa, es una reforma muy radical, porque como decía Martín, hoy no hay carrera, hoy no hay seguridad, no sabés lo que hace un trabajador. Administración pública, estamos hablando de la administración central porque es el lugar donde hay que empezar por ahí, luego ir extendiéndose a la administración descentralizada, ir para INAU, luego hay que respetar los estatutos de autonomía, los entes de enseñanza autónomos no podemos ir a poner, aunque están trabajando en un propio estatuto docente, la ANEP, etcétera. La Universidad de la República está implementando un nuevo estatuto también de docente. Y luego las empresas públicas tienen sus propios estatutos, o sea, por donde nos tenemos que comenzar, y que es una tierra que ha estado abandonada a la mano de Dios, en la administración central. Entonces, por ese lugar, además, eso puede producir efectos contagios después. Si empezamos a identificar claramente lo que las personas hacen, las ocupaciones, o sea, tú estás con un escalafón administrativo y no sé lo que haces, y de repente sos liquidador de sueldos. Mirá, descubrí que estabas en el escalafón administrativo y eras liquidador de sueldos. Tu ocupación va a ser liquidador de sueldos. Pero ¿la reforma del Estado implica achicar el Estado necesariamente? No necesariamente. Como consecuencia de calcular mejor qué hacen las personas, qué procesos de trabajo tienen que tener, pueden haber puestos de trabajo, como decíamos con Martín, que pueden quedar excedentes. En la que está planteada y escrita hoy, se pierde, se achica el Estado. Hay vacantes que no se utilizan en las reestructuras, se va a empezar a partir de hablar del 1 de enero para adelante, y hay vacantes que no se van a quedar y no se van a utilizar, y ya se están achicando el Estado, que se venía haciendo anteriormente con menos rigurosidad las vacantes, pero antes de la pandemia, antes de todo, había un decreto, y está vigente hoy, de que cada 3 se repone una sola, y que eso va a poner en peligro... Déjame complementar, si no quedo no solo la reforma... No estoy de acuerdo. Sino que pone en peligro a algunos ministerios, como el Ministerio de Ganadería, que tiene vinculación directa con una de las mayores cadenas productivas que tiene el Uruguay, y que la mitad de su plantilla entra en periodo de jubilación en 24 meses. Déjame hacer 2 apreciaciones al respecto. Una es, cuando uno dice achicar el Estado, es porque achica cortando sin ver dónde corto. Puedo estar cortando músculo, y eso es achicamiento del Estado. Otra cosa es racionalización de la plantilla. Puede haber lugares donde realmente se achique, pues donde realmente haya una reducción, porque hay sobrante, y eso va a dejar margen de incorporar en aquellos lugares donde tengo un faltante. Entonces, para ser más preciso, en el Ministerio de Ganadería, que más de 1/3 del funcionario en este quinquenio se está yendo por retiros jubilatorios. Las personas a los 63 años aproximadamente suelen jubilarse en el sector público. Lo que estamos implementando ahora, y lo vamos a negociar con ustedes, estamos terminando de definirlo, es todo un tema de gestión del conocimiento. ¿Qué hacen aquellas personas? Voy a dar un ejemplo: sanidad animal, que tenemos veterinarios que se están yendo y no se está cubriendo el know-how con los nuevos. Hacer toda una gestión del conocimiento con esas personas antes de irse, antes de poderse jubilar, flexibilizar su horario de trabajo y que den cursos, conocimientos a quienes vayan a ingresar. Y aquellos tuvo una experiencia similar, me parece, hace unos años, ¿no? Hay experiencias de fundaciones que tratan de transferir todo el conocimiento antes técnico. de que vengan. Entonces,
Hay ámbitos en que vamos a tener que fortalecer. Catastro tiene un problema con los agrimensores. No le van a trabajar porque nadie entra ganando el A4 Sí, claro. y en lugares donde hay bajas compensaciones. Esto es un drama que se generan por décadas. Hay lugares que son cantegriles, pobres a más no dar, y hay lugares que son barrios privados dentro del Estado. Y esto es lo que queremos. Martín, hay una cosa que a mí, digamos, me molesta, te lo voy a decir de frente. Yo sé que la reforma puede tocar intereses de los trabajadores, ¿verdad? Pero ustedes son privilegiados. En este momento está lleno de gente temblando, porque la pandemia los puede dejar sin laburo, como en la crisis de 2002. Se quedaron sin laburo, les pagaban la mitad del salario, cobraban el 20%, no les pagaban aguinaldo, no les pagaban salario ocasional. Ustedes se van a dormir en la cama con una enorme tranquilidad. ¿Vos notás esa diferencia? ¿Vos sos consciente de esa diferencia que el funcionario público tiene respecto del funcionario privado? Nosotros que la diferencia más grande que tenemos es la estabilidad laboral, y no es lo inamovible que se plantea, es solamente para 18.000 trabajadores, más o menos 20.000, Conrado puede tener el número más exacto, pero que también hay de esos inamovibles, como todo el mundo piensa que puede hacer lo que quiere y no lo echan, se echan alrededor de 500 por año. Pero también estamos discutiendo, y en esto de las reestructuras, cosas que van a quedar de acá al tiempo más largo. No hay un consenso político de que esta sea la estructura que tiene que haber y la reforma que plantea Servicio Civil en este momento sea la que tiene que quedar. Pero nosotros tenemos que discutir esta reforma como que va a quedar en el tiempo, y que la pandemia está hoy. Nosotros en la discusión, que podría ser lo más duro en ese sentido de comparar, como lo planteás, en lo salarial, habíamos dicho No, salarial no, al No, contrario. pero- Más, me llama la atención pero que después que vos el cubrís- PIT-CNT dijera que este año el principio de defensa iba a ser el trabajo, y veo sindicatos pidiendo salario. ¿Vos viste lo no que estaba entiendo. pidiendo COFE? Era empatar, no salario, más salario. Perder 2 años y después cómo recuperábamos eso. Claro, pero el debate supuestamente iba a estar centrado en mantener el empleo en estos momentos de pandemia. Y con Todo lo- el mundo empezó a meter el salario en el medio. Está bien. Nosotros lo que metimos fue la mantención del salario, la discusión que tenemos con los organismos, con el ejemplo que planteé, con todos los ministros hemos negociado los contratos, porque el decreto lo que tiene la vacante, y también el cese del 15% de los contratos. Hay casi 4.000 contratos en el Estado, la mayoría entró por concurso, los cargos políticos, si los cesaban, ahí no hay defensa de COFE, pero lo que estábamos pidiendo, y que la discusión se centra en el salario, era perder 2 años y después ver cómo lo recuperamos esos 2 años. Sabiendo, y vos bien sabés que siempre era el pedido de aumento, el pedido de equiparación con algunas cosas que tienen los privados que no tenemos. Este año fue, queremos empatar, se lo planteamos al gobierno y al propio presidente de primera mano. Todos los legisladores de la coalición dijeron estar de acuerdo, algunos lo hicieron más público, menos público, pero no se llegó a un acuerdo. Y sabiendo cómo está la situación, hubo movilizaciones puntuales, pero no como hay en otros años, y el mismo legislador lo plantean. Perdimos la oportunidad de generar paz sindical y poder discutir todas estas cosas en cada rendición de cuentas, que el Servicio Civil va a tener que trabajar para que se vaya avanzando en lo que quiere. Va a estar el ruido del salario. Creo que en este sentido y en este año particular de la pandemia no hemos estado reclamando como un presupuesto normal, sino que pedíamos empatar, luchar por esos contratos que están y las vacantes, que son fuentes laborales que se pierden, pero también es un Estado más chico que tiene que brindar otra protección a la población, y más en esta situación que los seguros de paro van a empezar a caer, el sistema de salud ya tiene 80.000 usuarios nuevos, va a llegar a 100.000 y no hay nuevos recursos humanos para atenderlo. Lo mismo pasa en el INAU, que tuvieron que haber un refuerzo porque estaban comprando menos comida de lo que compraban, sin ser esa discusión si carne de cerdo, pero toda esa situación está pasando dentro del Estado, y el reclamo iba por ese lado también. Se da pública la discusión del salario porque es donde se centra y donde las consultas que nos vienen a hacer es qué pasa con el artículo 4. Tenemos 4 minutos. Conrado, para que la reforma aprobada en el presupuesto que está próxima a aprobarse no queden, como dice el tango, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento, ¿cuál es el cronograma concreto de acción de esta reforma del Estado? El programa es implementar
la estructura básica de la nueva carrera administrativa en la nueva ley de presupuesto, luego ir aprobando reestructuras donde se hace la migración salarial que se va a trabajar todo el año que viene. La migración salarial me refiero a que la ocupación, el salario que tenga un funcionario es por lo que hace y no por estar en un lugar con 1000 compensaciones que nadie entiende bien a qué obedece esto. Y como producto de esto, yo ahí donde discrepo de alguna manera con lo que se viene diciendo es que lo que queremos agarrar es más musculatura. Yo participé en todas las rondas, en las 3 rondas de negociación con 27 incisos en el presupuesto y les puedo garantizar que diría escozor ver en muchos ámbitos del Estado donde se malgasta el dinero porque no llega al ciudadano, que es quien tiene que recibir el beneficio de la política pública, porque se lo comen burocracias intermedias, porque se lo comen gente del sector privado también, que con malas contrataciones, malos negocios que se han hecho, con un mal uso del dinero, y por lo tanto lo que tiene que haber es un mucho mejor uso del dinero para mejorar la calidad de las políticas públicas. O sea, lo que queremos hacer es hacer una revisión exhaustiva de qué hace el Estado, qué no tiene que hacer, que lo tiene que hacer el sector privado, el sector comunitario, y si lo hace, que lo haga bien, con un funcionario orgulloso de hacer lo que hace, que sepa por lo que se le paga y que todos nosotros sabemos por qué se le está pagando a un funcionario, que eso vale, es el valor público que agrega el funcionario, que esté bien evaluado. Hoy en día no sabemos cómo se evalúa un funcionario, entonces el incentivo para hacer bien las cosas no está hoy en día presente, y eso creo que es donde con COFE tenemos que sentar a trabajar juntos para tener un funcionario más motivado y con mejor calidad en las políticas públicas. Se nos fue el tiempo, Conrado. Ojalá tenga suerte, ojalá les vaya bien, por el bien de vuestras familias y de ustedes. Les quedo muy agradecido, les quedamos muy agradecidos por haber estado. Y vamos a hacer el seguimiento, dentro sí, claro, de unos meses. Rendir cuentas. Sí, claro que Gracias, sí. señor. Gracias. Vamos a una tanda y ya volvemos.